Vamos a comenzar con la clase del grupo de casa. Bienvenidos sean todos ustedes. Este es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo en donde tanto los jóvenes hasta los más grandes vamos a aprender acerca de Jesús. Hoy es un tema en particular que me ha llamado mucho lo que es el propósito de Jesús después de su resurrección. Para los que gusten anotar, el tema es desafiados por Jesús en el monte. Pues ustedes ya, por medio del devocional, ¿verdad? Y por medio de estos días hemos estado conociendo, ya después de lo que sucedió con Jesús, después de que, pues lo que fue su sufrimiento, su muerte y su resurrección. ¿Alguna vez tú te has preguntado qué habrá sucedido en el cielo? ¿Qué habrá sucedido allá en el cielo cuando pasó todo esto? ¿Qué se habrán preguntado inclusive los ángeles? O sea, ¿qué habrá pasado en ese momento en el cielo? Pudieron haber ocurrido muchas circunstancias, muchas preguntas, pero aquí el plan de Dios era que llevar la buena nueva. Ese era el plan de Dios. Y pues bueno, Dios es todopoderoso, lo sabemos, ¿verdad? Tal vez Él podía haberlo hecho solo, sí, pero tenía un plan, y el plan, ahorita se los voy a explicar, que fue algo impresionante, que yo también ahorita, así como ustedes, tal vez algunos no conozcan, se van a quedar totalmente impactados. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Es conocer el plan después de su resurrección. Bueno, durante un periodo de 40 días, después de la resurrección de Jesús, Jesús apareció con centenares de discípulos, con muchos discípulos, porque Él estaba preocupado, ¿verdad?, por toda la situación que se había dado de su muerte y de su resurrección. Lo que quería era reanimarlos, lo que quería era tranquilizarlos. Por eso estuvo después de su muerte, y fueron 40 días las que estuvo todavía aquí en la tierra. Y bueno, ya sabíamos que Él ya había derrotado, ¿verdad?, completamente, pero también estaba el plan, como les comentaba. El plan era preparar a sus seguidores en 2 reuniones que llevaría a cabo en la cima de un monte, ¿sí? Yo al leer esta información, yo no sabía, o sea, creo que tal vez algunos tampoco no estaban enterados, que 40 días tardó Él porque quería tranquilizar a sus discípulos, ¿sí? Y bueno, fueron 2 reuniones, una fue en Galilea y la otra fue en Judea. La primera de ellas la vamos a ver lo que sucedió en Galilea, ¿sí? Y bueno, nos vamos a ir a Mateo 28, de 16 al 20, que esa fue la primera, el primer plan, ¿sí? Así que nos vamos, aquí ya tengo mi Biblia, Mateo 28, versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo.
Amén. Sí. Ahí, en ese lugar, en ese monte, porque era un monte donde Dios llevó a Abraham, al padre de los hebreos, y les dijo, eso está en Génesis 12:7. Si nos vamos ahí en Génesis 12:7, hoy vamos a leer muchas citas, por eso me quiero apresurar un poquito, porque vean el plan maravilloso de Dios. O sea, realmente es maravilloso y es sorprendente, y por eso el Señor todos los días nos sorprende con cosas que ni nos imaginamos. Génesis 12:7 dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Sí? Ahí fue en donde se llevó a cabo la primera reunión, como les comentaba. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con lo que acabamos de leer? ¿Qué significa lo que es la gran comisión, verdad? Eso está aquí en la Biblia. Dice, es hablar a las personas para ofertar la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo. Si lo que quería Jesús era tranquilizar, ¿verdad? Animarlos a seguir con este plan tan perfecto de Dios, ¿sí? Y bueno, la Biblia enseña que los creyentes son salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. Eso nosotros ya lo sabemos. Y bueno, esto que les estoy mencionando es algo, iglesia, que tenemos que tener bien en claro. O sea, porque nosotros tenemos esa misión, ¿sí? Tenemos esa misión permanente, ¿sí? O sea, no quiere decir que si quieres o no. ¿Sí? Aquí la situación es que tú debes, como hijo de Dios, el llevar esto a todo lo que dice su palabra, a las demás personas que los necesitan, ¿sí? Bueno, entonces, se trata de una misión permanente, con el propósito de extender la autoridad en Jesucristo a todas las personas de todas partes del mundo y en todo tiempo. ¿Cuál es la meta? Es que toda persona doblará rodilla ante el Rey Jesús. Esa es nuestra misión permanente. Nosotros somos una iglesia de Expectativa 320, en donde es, como dice su palabra, ¿verdad? Ir más allá. No debemos de descansar ni entrar en un grado así de conformidad o de confort, porque en muchas ocasiones así sucede, y más durante este tiempo que hemos tenido, ¿verdad?, de pandemia. Pero yo creo que es muy importante, porque ese fue el plan de Dios desde un principio, ¿sí? Entonces, en todas las iglesias, inclusive nosotros, hemos realizado reuniones, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo en las reuniones de grupos de casa, se han realizado eventos aquí en la iglesia, todas esas actividades que son para darles ese mensaje, ¿verdad? De que Jesús vive, que Jesús puede transformar tu vida. Y bueno, aquí es muy importante también para los jóvenes, ¿verdad? El ayudar también a esos jóvenes que lo necesitan. O sea, hablábamos acerca de que hay una cierta resistencia, ¿verdad? Hay mucha oposición, hay mucha gente que está confundida. Estamos hablando de enfermedades de salud mental, estamos hablando de enfermedades terminales, estamos hablando de muchas situaciones, y eso es lo que necesita saber la gente, que hay un Dios, que está Jesús, que los puede salvar. Entonces, ustedes, su servidora y todos los miembros de la Iglesia de Expectativa 320 tenemos esa misión, ¿sí?, de ministrar, ¿sí?, de guiar, ¿sí?, de buscar, ¿sí?,
Esa es nuestra misión permanente. Y eso fue en lo que fue la primera reunión. Ya en la segunda fue en Judea. Aquí en Judea nos vamos a ir a Hechos 1, del versículo 3 al 11. Les dio, ahí ya fue algo, primero, ¿verdad? Dio el mensaje de que debemos de ir y acerca de la gran comisión. Y ya aquí en Hebreos, lo que nos dice aquí es, déjenme ubicarme, en Hechos del 1, 3 al 11 dice, sí, así, está un poquito largo, pero me voy a apurar. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Sí? Eso fue en la primera reunión. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, lo que se había reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y los dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó ante sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Aquí fue, ¿verdad?, la segunda reunión. ¿Sí? Bueno, en Judea, en esta segunda reunión, pues había muchas expectativas, o sea, eso estaba totalmente, que qué iba a pasar, qué les iba a decir, ¿no? Esperaban un gran anuncio. Y bueno, ¿qué sucedió? Pues que descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y bueno, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, vamos a comentar esto que es algo muy importante. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo interactuaba con ciertas cualidades cuasi divinas. Un ejemplo de ellos, de la presencia del Espíritu Santo fue con el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Pues era una persona, aquí lo mencionan, que era alto, bien parecido y sensible a la dirección de Dios, ¿sí? Pero al final perdió todas esas cualidades porque dejó de ser obediente, ¿sí? Por eso Dios escogió a otro para que lo reemplazara, y eso fue lo que lo dijo el profeta Samuel. Y posteriormente, ¿verdad?, Saúl se negó a dejar el trono durante 12 años como rey ilegítimo. Eso ya nosotros lo sabemos, pero aquí lo que yo te quiero rescatar es que no hay que fijarnos cómo empezamos, ¿sí? Y eso lo decía el pastor. No hay que fijarse cómo empiezas, sino cómo terminas. Aquí la importancia de la obediencia, porque esto le sucedió a Saúl. Y si nos vamos a Primera de Samuel 16, 13, 14, ahí vamos a conocer lo que le sucedió a Saúl. Primera de Samuel 16, 13 al 14, dice:
Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu Santo de Jehová vino sobre David, ¿verdad? Fue cuando ya estaba decidido que ya el rey Saúl ya no era apto para tener el trono. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, ¿sí? Eso fue lo que sucedió. Ahí la prueba del Espíritu Santo había sido evidente en la vida total, ¿verdad? De lo que era la vida de Jesús. ¿Sí? Entonces, el Mesías, ya hablando de lo que fue la prueba del Espíritu Santo, que fue en la segunda reunión, que había sido evidente en la vida de Jesús, el Mesías estaba delegando su divino poder a personas comunes, ¿sí? Jesús, o sea, ya no era como en el Antiguo Testamento a ciertos hijos de Dios, no, sino aquí era a todo mundo. Jesús lo que quería era que descendiera el Espíritu Santo. Jesús no limitó ese alcance. O sea, esto no fue de la noche a la mañana, pero Él decidió que fueran personas totalmente, obviamente con el plan de Dios, que fueran personas totalmente comunes, ¿sí? El plan del Señor era que, pues, los judíos en ese tiempo conocían lo que era el Antiguo Testamento y que cumpliera todas esas promesas. Ellos ya sabían cuáles eran las promesas. Y si nos vamos aquí a lo que dice Hebreos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es una prueba total, ¿verdad? De lo que Jesús, cuál era el plan, ¿verdad? Cuando Él se iba. Bueno, ¿qué sucedió? Nos vamos a Isaías 11:4-5. Esto es algo que también les quiero leer. Dice, por eso fue el plan tan perfecto y tan bien diseñado por el plan de Dios, ¿verdad? Como Jesús vino a la tierra, tenía que pasar por ese proceso, ¿verdad? De su sufrimiento, de su muerte, de su resurrección, como se quedó 40 días, ¿verdad? Para calmar a todo lo que eran sus discípulos, a sus seguidores, hablarles en la primera reunión de la gran comisión y en la segunda, ¿verdad? Cómo recibían el poder del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué sucede en Isaías 4:5? Dice, sino que juzgara con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la injusticia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Qué dice? ¿Qué significa arguirá? A favor, ¿sí? Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, ¿sí? Bueno, aquí les voy a dar unos puntos ya para finalizar, ya ir cerrando este tema tan hermoso que realmente Dios tiene un plan, y eso te lo puedo decir a ti. Dios tiene un plan perfecto para ti. O sea, no te desanimes, sigue adelante, sigue orando, sigue perseverando, sigue creyendo en el poder de la sangre. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Bueno, ¿cómo participar en el plan? Bueno, ¿cómo participar en el plan? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Ese plan fue elaborado por Dios, que Jesús lo aplicó así como estaba planeado, ¿verdad? Primero que nada, tenemos que orar como iglesia, ¿verdad? De Expectativa 320, por todos los discípulos, ¿verdad? Incluyendo a nuestro pastor, ¿verdad? Orar, ¿verdad? Orar por ellos, bendecirlos, por todos los que están en todo el mundo, ¿verdad? También segundo, si puedes, ¿verdad? Ofrendar a todas las causas
que sean de misioneros. O sea, esto es algo que solamente Dios va a poner en tu corazón, ¿verdad? Es un plan que Dios tiene para ti. Y pues bueno, también habla, ¿verdad?, de la ofrenda a los misioneros, a los que se van a otros países a hablar acerca de la palabra de Dios. Y bueno, y tercero, y considero que es el más importante, que nosotros como iglesia de Expectativa 320 tenemos que tomarnos un tiempo para ir y hacer discípulos, ¿verdad? Tenemos que tener un tiempo, no sé si eres muy joven, ¿verdad? O dependiendo a tu organización, tener un tiempo, ¿verdad?, para hablar de la palabra de Dios, ¿sí? Para seguir con esta gran comisión que les comentaba, que es la gran comisión, para que quede totalmente claro, es hablar a las personas de la oferta de salvación por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? Esa es nuestra gran labor que tenemos que hacer. Tenemos que hablar de la palabra de Dios a aquellas personas que lo necesitan. Y lo más importante, ¿verdad?, ministrar a cualquier persona que necesite de la ayuda. Porque no nos podemos quedar así cruzado de brazos, ¿verdad?, viendo cómo alrededor hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay muchas situaciones complicadas, y que por una oración tuya, por una situación que tú des de tu corazón, de tu tiempo, ¿verdad? No nada más es o sea, el ofrendar también es dar ese tiempo. Yo te puedo asegurar que tú puedes cambiar y transformar las vidas de esas personas y ganarlas para Cristo. Ya para finalizar, la oración es poderosa. Cuando tú pones en oración todo lo que tú tengas en tu corazón para ganar a las personas, Dios va a actuar de una manera sorprendente. Pero también tienes que buscar ese tiempo. Y pues bueno, iglesia, yo los invito a que reflexionemos acerca del gran plan de Dios, porque fue un gran plan de Dios en donde Jesús estuvo todavía 40 días para consolar, para calmarlos, para animarlos, y todavía tuvo otra reunión con ellos para darles el poder del Espíritu Santo. Les solicito, ¿verdad?, que esto no lo tomemos a la ligera, sino es el plan de Dios en cada uno de nosotros. Muchas gracias, iglesia.